y muy buenas tardes para todos en casa. Vamos a comenzar con tres de los temas que han estado haciendo, bueno, más ruido por estos días, ni que hablar que la salida o la dejada de la banca por parte tanto de Mujica como de Sanguinetti. Vamos a estar hablando que ya está funcionando el registro de violadores. ¿Se acuerdan que eso fue algo que se habló durante un tiempo, que decíamos, ¿por qué no se implementa de una vez? Está en marcha, vamos a ver el alcance. Y lo que también pretende ponerse en marcha es, bueno, un artículo que estaba bien claro y específico en la LUC, que tiene que ver con las ocupaciones por parte de trabajadores y que ahora a través de un decreto del Ejecutivo se procura instrumentar. Es un decreto que seguramente, bueno, va a traer su debate, al menos por parte de quienes en su momento ante la propia LUC ya ponían resistencia, ¿no? Repasemos la información y después incluso vamos a tener un contacto telefónico directamente con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. A ver. La ley de urgente consideración, aprobada en julio de este año, estableció el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos y de la dirección de la empresa a ingresar en las instalaciones libremente. A partir de esta normativa, es que el Poder Ejecutivo reguló el procedimiento de actuación ante ocupaciones de lugares de trabajo. De acuerdo al decreto firmado este jueves, ante la ocupación de una dependencia pública o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo. La cartera podrá convocar a una instancia de conciliación, pero antes, durante o después de esa instancia podrá intimar a la desocupación de forma inmediata y bajo apercibimiento del uso de la fuerza. En caso de que continúe la ocupación, el Ministerio le podrá solicitar al Ministerio del Interior el desalojo. El mismo procedimiento aplicará en caso de ocupaciones por parte de personas que no son funcionarios o empleados de la dependencia, establecimiento o institución. Es un poco el procedimiento que se vino realizando en estos años con relación a las oficinas públicas. Es decir, durante los gobiernos del Frente Amplio, la ocupación de lugares de trabajo en el sector público estaba prohibida por otro decreto y ahora lo que hacemos por la LUC es extender esa restricción a todo el sector privado y público y establecer una normativa que determine el procedimiento para hacerlo. El PIT-CNT criticó esta disposición prevista en la ley y ahora también reglamentada por considerar que afecta el derecho de huelga. Para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el derecho a huelga no se ve afectado por esta normativa. Esto está en todas partes del mundo establecido con límites, es decir, no existe un ejercicio del derecho de huelga que no tenga algún tipo de limitación que es preservar los derechos de otros. Muy bien. Ministro, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Bien. Bien, obviamente tiene que ver esta llamada con este decreto del Ejecutivo y escuchábamos recién en un tape su declaración de que prácticamente en todas partes del mundo el derecho a la huelga no incluye el derecho de ocupación. ¿Se está ahora en acuerdo con lo que planteaba o pedía la OIT sobre este aspecto? A ver, vayamos por partes. Hmm. En buena parte del mundo lo que hay es limitaciones y clasificaciones con respecto a huelga lícita o huelga ilícita. O sea, hay distinciones al respecto en las legislaciones de los países más avanzados. Lo que nosotros hicimos con la ley de urgencia, el artículo 392, es establecer en línea totalmente con lo que establece la OIT que las acciones gremiales, las medidas gremiales desarrolladas por las organizaciones sindicales, en todo caso la huelga debe preservar el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar y el derecho de los directores de las empresas a acceder a las instalaciones de las mismas. Ese artículo está copiado textual de una declaración del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entonces, aprobado este artículo convertido en ley, lo que el Ministerio hizo fue reglamentarlo para aclarar cómo se va a proceder cuando alguna medida gremial viole alguno de estos derechos que están protegidos por la ley.
Entonces, lo que se dice es algo que además, cuando tuvimos la discusión parlamentaria, hubo parlamentarios que pidieron que quedara expresa constancia de que la intervención primaria va Era a del ser Ministerio de del Ministerio de Trabajo. Trabajo, exactamente. Y eso es lo que dice el decreto. Si ustedes leen el decreto, Sí, sí. lo que se va a ver es exactamente eso, es decir, si ocurre una medida gremial que afecta estos derechos, entonces el primer paso es que el Ministerio de Trabajo intervenga para generar un ámbito de diálogo, de mediación, para que el sindicato corrija esa medida o la adecue a lo que es el no afectar esos derechos. Y en cualquier caso de no entenderse, es su cartera, es el Ministerio de Trabajo que llama al Ministerio del Interior. Exactamente. Y no el dueño de la empresa o... Exactamente. Esa es el procedimiento, que por otra parte es el procedimiento que se llevó adelante durante estos años anteriores, en la medida que durante los gobiernos del Frente Amplio las ocupaciones de las oficinas públicas estaban prohibidas. Sí. Entonces, cuando ocurrió algunas de esas situaciones, me acuerdo el caso de las oficinas del CODICEN, y que el Ministerio de Trabajo no logró revertir la situación, finalmente intervino el Ministerio del Interior. Entonces ese es un poco el criterio, nada más que ahora está aplicado al conjunto de las instituciones, tanto públicas como privadas. Bien. ¿Y hasta dónde se va con esto? Es decir, ¿interviene el Ministerio del Interior y pueden terminar presos por cuál sería? No, lo que se hace es hacer viable... liberar el lugar, digamos, nada más. Exacto. Ese es el objetivo, que esa medida no viole la norma, ¿no? Bien. La norma legislativa. Bien, perfecto. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, un gusto, que anden muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Bien, panelistas, entonces, vieron que hay formas de plantear esto, ¿no? Por supuesto desde el PIT-CNT o desde la perspectiva de los trabajadores que entienden que esto es una forma de recortar un derecho, el planteo es el decreto que prohíbe las ocupaciones. Desde las autoridades es el decreto que le garantiza el derecho a los demás trabajadores de ingresar cuando hay conflicto, ¿no? Básicamente, ¿ustedes cómo lo toman? ¿Desde qué lugar lo están mirando? Alfredo. Yo creo que esto ya lo había anunciado el gobierno. Sí, nuevo no es, en la está campaña clarísimo. electoral. Yo creo que es un decreto para la tribuna. Él había prometido, el gobierno, la calle Pou, había dicho que iban a sacar el tema de las ocupaciones. Y bueno, y ahora llega el gobierno y lo cumple. Sí, pero ¿por qué tanto rechazo por parte del PIT-CNT? No, ¿También para la tribuna? No. El tema es que, yo digo que es para la tribuna, porque si uno hace una mirada histórica de ver la cantidad de conflictos que ha habido en el Uruguay y la cantidad de ocupaciones que ha habido. Bien. Estamos hablando de un 1% con suerte de ocupaciones. Por eso, pero entonces, ¿por qué el PIT se pone tan de punta si es justamente el 1% de situaciones? Porque, en definitiva, algunos consideramos que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, otros consideran que no. Entonces, si te retasean un derecho, yo creo que uno patea contra ese derecho. Lo que me parece muy importante destacar es que se habla el derecho a los que no quieren hacer la huelga que entren a trabajar. Ustedes conocen muchos casos de huelgas o de paro que se han hecho hasta ahora. El último paro general, hubo mucha gente que fue a laburar. Nadie le prohibió que fuera a trabajar. No, pero una cosa es una ocupación. No. En el marco de una ocupación, dice el artículo. Sí, pero están hablando no de que una en huelga general, cualquiera. primero, las ocupaciones, creo que lo ha dicho acá Pereira varias veces, en la historia de los últimos 10 años habrá habido 18 ocupaciones como mucho, sí hubo, ¿tá? De los cuales la mayoría fueron resueltas rápidamente. Salvo algún caso como aquella panadería de Fábrica de Pan, ¿se acuerdan que se le fue se de mambo? rompieron algunas cosas, sí. Pero en general, yo creo que el derecho... La madre del borrego es si eso o no, derecho a la huelga, a la ocupación. Claro, yo creo que sí. ¿Vos qué crees, Marguerite? No. Yo creo que no. ¿Qué va a creer? Obviamente, no. Yo creo que... Vamos a ver. ¿Creen en el derecho a la huelga? No, le estoy tomando el pelo, Marguerite. Caramba, vamos. Usted, señora, ¿Cuántas huelgas hizo Marguerite usted? Fue un chascarrillo, vamos. Un chascarrillo. No, yo primero creo que, como dijo Alfredo, esto viene muy anunciado antes, ¿no? Sí. Viene anunciado, tan anunciado que viene que Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, tiene 3 proyectos presentados siendo legislador para esto, o sea, después tomado por todos los partidos de la coalición, pero es un asunto que está conversado además con el PIT-CNT, esto ya se sabía, seguramente va a ser uno de los artículos que se va a incluir en el referéndum por la ley.
Yo creo que Perdón, y ahí es donde enrabo con lo otro que planteaba Alfredo. Pero ¿tiene sentido hacer un referéndum contra un artículo que remite al 1% de las experiencias de los huelguistas? No. ¿Eso no es para la tribuna también? Para mí no tiene sentido ningún referéndum sobre la ley de urgente consideración, pero menos por eso. Pero tampoco tiene. No, yo creo ¿Por qué entiende que no es? Yo creo que esto corrige. ¿Cómo? ¿Por qué entiende que la ocupación no es parte del derecho a la huelga? Primero porque así no está establecido en el derecho internacional, no lo establece ni la propia Organización Internacional del Trabajo. O sea que si nos vamos a tener a normas internacionales, es bueno que miremos todo. Segundo, porque los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro. El derecho a la huelga es un derecho, absolutamente. El derecho a la ocupación, el derecho a la ocupación, cuando se sostiene que es un derecho, está violando los derechos de otros. El derecho a la propiedad privada, que está consagrado en la Constitución, y está el derecho a los otros trabajadores que tienen voluntad de trabajar, que hay miles de ejemplos, cientos. Yo no sé el 1% de dónde sale, si es el 1%, el 2% o el 5%, pero yo conozco varios casos de ocupación. La de Friopan es una, el frigorífico Solís es otra, que estuvo tecleando el frigorífico Solís, pero hay muchísimas más ocupaciones. No son 4, 5, 3, 2. 18. Creo que esto primero equipara por qué sí los públicos prohibidos y los privados no. Es otra ¿Por qué? dimensión No tiene, del pero tema. ¿cuál es la lógica? Y segundo, equipara los derechos, pero además establece derechos para quienes no lo tenían. El derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada están consagrados en la Constitución de la República. ¿Por qué el PIT-CNT entiende que no? Esa es la parte, habría que preguntar al revés. ¿Por qué sí? No. ¿Por qué no? ¿Qué hay del planteo de que en realidad muchas veces el empresario ocupan para que no venda? Claro, evitar justamente lockout. porque venden las máquinas, por ejemplo, ¿no? ¿Te acordás, Oleducho? Bueno, por eso Sí, mismo me acuerdo. ocupan. Bueno, ante eso, Sí, que justamente yo ¿qué estaba otra pensando- herramienta le quedaría? Pero mirá que con entonces, solo a los ducho se podía ocupar. trabajadores? No, Yo me acuerdo de solo ducho, pero se podía ocupar, perdón. no. Ale. Dos o tres cosas, y me apoyo en la baldosa que vos dejaste recién. Esa perspectiva, esa condición, la de si los trabajadores no van a la planta para evitar que el empresario, empleador, retire, huya del país, hay muchos casos, ¿no es cierto? O quede, y ahí sí peligra la fuente de trabajo para los trabajadores, para los que integran el sindicato y para los que no. Ese me parece que es un asunto que yo no termino de advertir en el decreto si está ponderado suficientemente. Porque creo que me parece que ese en particular, que creo que luce bastante excepcional, es uno de los casos donde me parece que la ocupación tendría un sentido que puede ser explicado incluso por aquellos que viven la ocupación como algo improcedente o aquellos, sobran, que creen que los sindicatos y los trabajadores organizados son una mala noticia. Ese me parece que es un asunto... O sea, como que este decreto o este artículo sí brega por los derechos de los demás trabajadores que quieren ir, por el derecho a los dueños de la empresa, pero no necesariamente por los derechos de los trabajadores, ponele que hacen la huelga y que advierten que se va el empresario. Pero este ejercicio no es un ejercicio, digamos, de literatura fantástica. Ha ocurrido, ¿verdad?, en muchas oportunidades y me parece que por lo menos debería tenerse en cuenta ese asunto. Yo pienso que dialogando y negociando eso se puede prever, me parece. Igual quiero decir algo. Este es un asunto que me parece que, primero, creo que lo decía Alfredo recién, no luce como una novedad porque tiene, como también decía Marguerite, una larga trazabilidad histórica, ¿verdad? Ni siquiera hay que contextualizarlo en la última campaña electoral. Lo que sí me parece que esta podría ser una buena oportunidad para los trabajadores organizados de explicar claramente por qué entienden que se ve afectada. Es decir, no solo vivir, o sea, la atalaya que te da el escenario que te da un supuesto agravio a tu historia, aprovechar para de alguna manera ponerlo como insumo de discusión política y alejarnos de los prejuicios, me parece que es una buena Bien. chance. ¿Vos pensás que forma parte del derecho a la huelga, el derecho de ocupación y de piquetes? Creo que hay ¿o excepciones. no? Creo que, por ejemplo, la situación que estaban planteando ustedes más temprano es una excepción donde el derecho de la ocupación es una extensión del derecho a la huelga porque está en defensa de las fuentes laborales. No me parece que sea el caso de Friopan, que mencionaban más temprano y demás, donde eso que creo que es un derecho reservado para determinadas instancias
se usó de manera inapropiada. Bien. De todas maneras, lo que está de fondo aquí me parece que es un tema fundamentalmente una pulseada ideológica, ¿no? Creo que el PIT-CNT entiende que este no es el principal frente de batalla, el tema de las ocupaciones, por la cantidad, por las situaciones que se han dado últimamente que no han sido dramáticas, pero sí me parece que es un tema de, bueno, si aflojamos en esto, vamos a entrar a aflojar en otras cosas también. Entonces me parece que la pulseada pasa por ese lado. Marcar territorio. Por un lado, el PIT-CNT defendiendo esto que entiende que es una extensión del derecho a la huelga, y por el otro también el gobierno defendiendo de algún modo o haciéndole un guiño al sector empresarial que ha sido con este tema también. ¿Pero qué hizo el PIT-CNT cuando se prohibieron los piquetes por UPM? Por eso mismo. Por eso mismo. ¿Estuvo de acuerdo? Por eso mismo, no solamente eso, sino que, bueno, por más que lo mencionó o lo criticó, el decreto que establece la desocupación de los lugares públicos es igual. En definitiva, no cambia de esto que está pasando ahora. Entonces, tal vez tendría que haber sido también más fuerte para ser más coherente cuando el gobierno decreta, el gobierno del Frente Amplio decreta la desocupación de los lugares públicos. En la experiencia histórica, ¿quién puede llegar a embromar más al trabajador, el Estado o un privado? Bueno, depende. Pausa y ya venimos. Este lunes.